ahora vamos a hacer justo el ejercicio, un ejercicio de la unidad de interpretación genealógica que ayuda un poco, nos va a permitir, es un ejercicio simbólico, pero tiene un impacto a nivel cognitivo y de toma de conciencia de cómo son nuestras vinculaciones, y es una forma, un abordaje a partir del cual podemos hacer reajustes o reconfiguraciones a todos esos lazos que nosotros desplegamos con las personas con quienes nos vinculamos, y ayuda a ordenar un poco esa distribución de la energía. Les recomiendo tomar nota ahora de las observaciones que hicieron, si algo les llamó la atención. Voy a aprovechar a cebarme un matecito, mientras veo que están tomando notas. Lo que hicimos recién es simplemente una exploración, ¿no es cierto? Sirviéndonos del recurso imaginativo, todo lo que sentimos en ejercicios así, todo lo que vemos, es simplemente información, no es nada condicionante, nada predictivo, solamente nos está mostrando una información. ¿A alguien le gustaría compartir alguna observación, algo que anotaron? ¿Silvana? Hola, corazón, gracias por participar. Siempre tan amorosa. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. No, yo solamente anoté de que sí hay una reciprocidad, no tal vez la que yo espero, pero me doy cuenta de que a pesar de que no compartimos mucho, sigo siendo valiosa, no porque ellos lo consideren, o a lo mejor porque yo me veo valiosa y me siento valiosa en algún punto, eso se refleja a lo mejor a través de ellos, ¿no? Y eso para mí es positivo. Ay, qué bueno, qué bien. Y está bueno que estableces esta distinción, quizás no como yo quisiera, pero, ¿no? Entonces no te quedas con el pero inconveniente, el pero inconveniente, sino que estás viendo que a partir del propio valor que vos otorgás a la relación, que eso lo hace nutritivo, ¿no? A fin de cuentas, sí, viste que el solo hecho de estar irradiando, el solo hecho porque cuando uno da, pareciera que uno da y se queda sin, ¿no? Pero cuando uno da desde el irradiar, yo también estoy recibiendo, ¿verdad? Exacto. Pero a la vez es cierto esto que decís, ¿no? Importa la reciprocidad también, cuál es la cualidad de esa energía que estoy recibiendo, si yo siempre soy quien está transformando, si siempre soy yo quien está pulsando. A ver, si no sostuvieras la relación, se caería, o de todos modos funcionaría, quizás no a un ritmo que quisieras, ¿no? No, hablo en términos generales, ¿no? A veces claro. Es todo un aprendizaje descubrir que las relaciones tienen su propia frecuencia en términos de vinculación. A veces, supongo, algunas personas dirían, yo quisiera que todos los domingos nos juntemos con la familia, ¿no? O quisiera que con esta amistad nos veamos cómo veníamos sosteniendo este ritual de todos los viernes, ¿no? Y la vida cambian las dinámicas, y por ahí si no nos adaptamos a esa invitación que nos hace la vida, a hacer esos cambios, podemos creer que hay un problema en la vinculación o simplemente resistirnos y tratar de imponer, sin queriendo, imponer una dinámica que ya es obsoleta, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Y a veces está buena la invitación de la vida que nos hace la vida y descubrir que la dinámica y la nueva frecuencia quizás es una oportunidad muy linda para tomar también, ¿no? En otros casos tenemos que tomar una decisión de si continuar o discontinuar esa relación. ¿Alguien más que quiere compartir? Sí, Sabina levantó la mano. ¿Qué? A ver. Hola, chicos. Hola, Amada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo les quiero compartir que cuando hiciste, Carlita, las preguntas, o sea, hice bien la visualización, y cuando hiciste las preguntas, preguntaste si había aparecido alguien inesperado. Y la verdad que mientras lo hacía, me sorprendía, y cuando vos hiciste la pregunta, ¿por qué le hiciste la pregunta? Porque se apareció mi hermana, que hace
el sábado que viene, 13 años que ella falleció, y fue inesperado porque se apareció, creo que en segunda, se apareció la Rafa, y digo yo, me sirve para reflexionar porque a veces pienso que no tengo la relación que tengo que tener con ella en el sentido de presencia, en invocarla o sentirla, y tu pregunta, ella fue inesperada porque llegó ella, no la busqué, así que Mira vos. me encantó. Sí. O sea que fue una confirmación, tenías una duda respecto de si estabas teniendo o no la relación o quisiera, yo viste la mente con sus preocupaciones y de pronto confirmas, no, sí, tengo una relación, estamos vinculadas. Exacto. Más allá de la existencia física. Tal cual. Y después la última punto que mencionaste en esto de que prestáramos atención a la energía, al flujo de energía, y justo estoy creo que en un proceso y ahí también reflexioné que estoy prestando atención a la reciprocidad, a la respuesta del otro. Ajá. Y que eso, bueno, dijiste algo así de más energía, menos energía, y yo me vi como, ¿para qué le estoy prestando atención? O sea, en realidad como que clasifiqué mis relaciones, en las que están bien, en las cercanas, y en las que me está costando porque estoy esperando, porque no estoy sintonizando, porque hay gente con la que tengo que vincular, y ahí me di cuenta que en realidad, ahí está, al estar evaluándolo, me está desgastando, en realidad, que no sería necesario. O sea, pero a la vez forman parte de mis relaciones, ¿no? Pero claro, tengo mi foco puesto en ver la respuesta del otro, capaz. Claro. Ok. O sea, estás esperando una respuesta específica, digamos, tenés una... Claro, no hay nada de malo con la expectativa, a veces. Exacto. O sea, el problema de la expectativa es cuando se vuelve una pretensión, ¿no? Claro. Si no cumple mi expectativa. Pero a veces está bueno eso, bueno, estar expectante de forma abierta, decir, bueno, tengo esta preferencia con esta persona de relacionarme, no sé, vernos con tal frecuencia o vincularnos desde tal lugar, que cuando conversemos que sea de tal modo. Exacto. Son las preferencias, ¿no es cierto? Y bueno, y si no se cumplen, bueno, ¿qué podemos reajustar para seguir vinculándome con esta persona desde un lugar sano? Sería, ¿no? Entonces, bueno, estás viendo, no hay nada malo, te decía, en ver cómo es la respuesta del otro, porque hace a que tomes conciencia del otro también, sería, ¿no? Claro, justamente lo que quiero decir es eso, es como, es gente del trabajo, gente que tenés que estar sí o sí, tenés la mejor intención, y cuando no hay, de pronto se te cae el velo y pensaste que era de una forma, y no, siempre fue así, y a mí me está desgastando quizás el hecho de estar prestando atención a un tipo de respuesta que yo es la que quisiera. Claro, claro, claro. Ahora vamos a hacer justo el ejercicio, un ejercicio de la unidad de interpretación genealógica que ayuda un poco, nos va a permitir, es un ejercicio simbólico, pero tiene un impacto a nivel cognitivo y de toma de conciencia de cómo son nuestras vinculaciones, y es una forma, un abordaje a partir del cual podemos hacer reajustes o reconfiguraciones a todos esos lazos que nosotros desplegamos con las personas con quienes nos vinculamos, y ayuda a ordenar un poco esa distribución de la energía, porque a veces cuando lo queremos abordar desde un punto de vista más intelectual, analizando, pueden ser confusas o enredadas nuestras relaciones, porque no hay parámetros objetivos concretos que uno pueda mensurar y medir, comparar. No tenemos toda la información de lo que pasa con el otro. Se trata de vínculos interpersonales, no hay nada objetivo ahí, es puramente subjetivo. Entonces, a veces abordarlo desde otras perspectivas, con otros lenguajes, con otras lógicas, facilita la comprensión de lo que se dificulta desde, por ejemplo, un punto de vista racional. Así como hay ciertas cosas que desde un punto de vista emocional son confusas, y desde un punto de vista racional las podemos nosotros desmenuzar, organizar, reinterpretar. Bueno, siempre cuando nos encontremos nosotros en el trabajo de coaching, vamos a encontrar un montón de dudas y de conflictos y de propuestas y de desafíos que no desde todos los puntos de vista son
comprensibles o no se puede operar de la misma manera desde todos los puntos de vista y nosotros tenemos que ser versátiles, darnos cuenta y en eso consiste justamente la lógica integral o holística. El abordaje holístico consiste en, bueno, cuáles son las tuercas que sí podemos apretar, desde qué costadito se ve mejor, y porque a veces un mismo proceso lo podemos acompañar con ciertos ejercicios desde un abordaje, por ejemplo, estemos trabajando con la autoestima y vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios y trabajos que son más de ese tipo, más emotivos o simbólicos, pero hay ciertas partes del proceso que hay que pasarse a una perspectiva conductual, hay que hacer un cambio en las acciones concreto y tiene que ser un abordaje más pragmático, más ejecutivo. Claro. Y eso forma parte de nuestras habilidades integrales, digamos. Muy bueno. Gracias, Xavi. ¿Eleonora? Bueno, no por casualidad, hoy estoy aquí, ¿no? Amados míos. Bueno, yo estoy en plena salida de la zona de confort porque me estoy yendo del trabajo de la mañana, chicos. Lo cual en esta visualización se vio sumamente reflejado, ¿no? Porque, a ver, la energía que yo dreno, si se quiere, en el trabajo de la mañana, es totalmente disfuncional, ¿no? Y obviamente que no es lejos de ser recíproca, o sea, hasta si se quiere se me visualizó como una pasa de uva, o sea, así de seca quedó y es realmente así. Las otras personas que se parecieron fueron mis hijos en antagonía, ¿no? A todo esto, en un proceso totalmente antagónico donde los hilos conductuales salían desde el pupo, desde el útero mismo, con un cordón muy rojo. Y bueno, esto fue de gran valor para poder envolver a este trabajo que me brindó tanto, más que nada aprendizaje y esta toma de decisión de salir de ese lugar, envolverlos con una gran luz violeta y poder sí ahora abrir la puerta a esto que amo y que me apasiona y que quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Está bien. Está bueno, mirá el contraste, ¿no? Esto que decís, la pasa de uva. Sí. Es muy interesante cómo la mente trabaja, cuando la mente coopera, digamos, trabaja revelándonos los símbolos que a nosotros nos van a servir, sería, ¿no? Lo que significa algo para nosotros, ¿no? En tu caso, te resultó muy claro que pasa, significa drenar, pérdida de energía vital, y la vinculación con tus hijos desde el útero, ¿no? Está muy bueno. Qué lindo. Cómo poder cerrar también estos ciclos amorosamente, ¿no? Porque yo me quería ir no desde un lugar confrontativo, sino desde un lugar amoroso. Siempre recuerdo cuando cursamos que vos siempre decías que cuando una puerta se cierra con amor, se abren millones de puertas. Entonces, al menos de mi lado, o sea, la receptividad del otro. Justo te iba a decir, vos, ahora hay un tiempo desde que vos estás atravesando esto, hay un momento, faltan unos días, faltan unos meses, o sea, ¿cuál es el periodo de transición? La liquidación. ¿Claro o no se sabe eso? La liquidación de sueldo. Bueno, pero decime en términos de tiempo. Ponele. 30 días más o menos. No bueno, más. Okay. Entonces, podés aprovechar estos 30 días, vos dijiste, lejos de ser recíproca o como que la energía que no te llegaba nada, no podés tomar nada de ese lugar. A veces es una cuestión de calibrar el enfoque, decir, bueno, y todo lo que aprendí en estos años que estuve trabajando aquí, por ejemplo, podés enfocarlo desde las capacidades que desarrollaste, tanto de vinculación, capacidades cognitivas, el uso de tecnología, no sé, a veces el solo hecho de tener una estructura horaria te dio disciplina, por ejemplo, invento, digo, qué nutritivo vos podés... Por tantos años, también tomar conciencia de eso, por ejemplo, hacer el cálculo de cuánto dinero he ganado, que puede parecer algo frívolo, Claro.
pero ayuda a reconocer que, claro, ha sido una fuente de sostén, por ejemplo, para mí, para mi familia, por tantos años, bueno, y eso es una fuente de energía grande, de nada despreciable. Son formas también de recoger los frutos. Por eso Claro. también, viste, estaba haciendo esto de la gratitud, viste, Claro. hice un programa de 21 días de gratitud por todo lo que me dio, independientemente bueno, que uno llega a la vida también y la vida nos pone en estas situaciones, o seguís en el mismo lugar o te vas, y por ahí están buenas estas incomodidades porque somos las ovejas de que me hacen, me pasa, y realmente, o sea, al principio lo tomé así, pero después dije, a ver, sí, me pasa para salir de acá. Claro, no tiene por qué ser así. De hecho, él hace años que querías dejar. Claro, me faltaba hacer esta transición. por Y ahí. bueno, a veces necesitamos como ese empujoncito. Por ahí, viste, que necesitas estas personas que abruptamente te impulsan, viste, y que vos decís en ese momento, ay, qué injusto, ¿por qué me lo hizo a mí? O sea, que te sentís, ay, totalmente abandonada, y bueno, y después con el correr de los días decís, bueno, gracias, te agradezco que esto sucedió, que suceda de esta forma, para Sí, yo el poder. plan de estudios de la vida primero te va anunciando, ya podés ir saliendo, ya podés ir en un momento, bueno, ahora toca salir. Claro. O Sí. sea, bueno. Renuncio siempre que se vive algo de forma inconveniente, o sea, renuncio a la necesidad interior de, por ejemplo, cerrar ciclos desde el conflicto. ¿Por qué hay que cerrar ciclos desde el conflicto? Se pueden cerrar con amor, con un abrazo, ciclos de relaciones, ciclos de trabajo, ciclos de lo que sea, ¿no? Renuncio a la necesidad interior de cerrar ciclos desde el conflicto. Bueno. O, por ejemplo, si tenés identificado el tema de el rechazo, el abandono, me desprecian, o una cosa así, que es una historia vieja, porque no te convoca en lo actual, desde hace bastante. Bueno, hablo porque la conozco, Eleonora, pero viene como una vieja memoria que aparece, ¿no? Y con la que te podés identificar o no. Decís, no, ya no me identifico con este tipo de limitación, pero es una decisión que hay que tomar. No por el hecho de que aparezca la propuesta en el campo emocional o en la mente, significa que eso sea una verdad. O sea, puede venir como una simple memoria. Lo que pasa es que, claro, las memorias emocionales se sienten emocionalmente. ¿Ok? Entonces, la emoción la siento ahora, entonces eso parece que es una verdad ahora, pero uno puede decir, no, esto no tiene nada que ver con mi forma de ser actual, o bueno, tengo la libertad de elegir desde dónde voy a cerrar esta etapa, ¿no? Porque viene el componente, la programación, ¿no? Usted en los últimos cierres de ciclo se ha despedido de este modo, entonces viene, ¿no? Viene la propensión a cerrar los ciclos del modo en el que antiguamente cerrábamos los ciclos, por ejemplo, laborales. Entonces, ahora es simplemente agradecer que viene esa memoria para reconocer cuánto hemos crecido también, ¿no? Cuánto has crecido, y simplemente cancelarla tomando la decisión desde dónde vas a cerrar esta etapa. Y la mente inconsciente, ¿no? Y te vas a ir, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno... confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Cuando vengan las preguntas, ¿es bueno, es sano amigarse con la incertidumbre? Es bueno tener un plan también, o sea, jugar así, bueno, a ver, ya sé a qué me quiero dedicar, o sea, vos estás hiperformada como profesional, tenés algo muy valioso para ofrecer, que ya lo venís ofreciendo, y bueno, y ahora hay que avanzar desde ahí. Y confío en el proceso de la vida. Escuché que se habían agregado alumnos nuevos, ¿no? Y quería compartirles esto. Nosotros los que transitamos por esta formación, somos una gran red, somos un pilar que uno va sosteniendo la otra o al otro en diferentes situaciones, ¿no? O sea, no van a estar solos, independientemente de Carlita y Maxi, que son dos seres de luz, como yo digo, son dos avatares, pero hay otros colegas que también
están al servicio amoroso y que se pueden valer de ellos, ¿no? Y que son muy importantes cuando uno tiene que tomar ciertas decisiones en la vida. Por ejemplo, a mí este empujón lo di de la mano de la Lupe y lo di de la mano de la Vicky. O sea, yo a mí me contuvieron y me contienen ellas, o sea, pero voy a que se sientan integrados de que no están solos y que es independientemente cualquier otra formación que ustedes a lo mejor puedan llegar a haber transitado, sino que acá es una contención amorosa y todos estamos al servicio de todos. Buenísimo. Sí, y hay una red interdisciplinaria también, porque bueno, es bueno también contar con personas que tienen distintas habilidades, capacidades, conocimientos, formaciones, así todos somos del mismo equipo, digamos, y nos podemos ayudar mutuamente y siempre eso es enriquecedor. ¿Les parece bien si pasamos al ejercicio? Así no se nos va la hora, que también va a servir para resoluciones a partir de la lógica simbólica que tiene este abordaje. Claro. El ejercicio... Por pronto es un ejercicio de exploración y la idea es que, lo mismo que dije hace un rato, no son ejercicios condicionantes ni predictivos. Simplemente estamos jugando, estamos explorando a ver qué es lo que sale de adentro, ¿vale? Bueno, entonces la primera parte es una herramienta que podemos después utilizar como coaches integrales en nuestros procesos de coaching, para casos como estos, donde se tiene que, es como una especie de diagnóstico, no diagnóstico médico, por supuesto, sino un diagnóstico vincular, es una forma de explorar y conocer de manera espontánea lo que la mente, la creatividad, la espontaneidad de los consultantes les permite representar de sus vínculos interpersonales. Ahora lo vamos a hacer de manera personal, y está bueno, es una forma de verlo de esta manera particular. Entonces, le vamos a ir revelando la información de manera progresiva. Tiene cierta ambigüedad las reglas del ejercicio a propósito, porque es una manera también de que se pueda expresar algo espontáneo y no calculado. Entonces, la primera indicación, lo primero que se necesita para este ejercicio, sistema orbital, es representar. O sea, lo primero que vamos a hacer es representar. En una hoja en blanco se colocan los nombres de los miembros de la familia en la posición y dirección que se quiera. O sea, tienen la hoja en blanco, todo el espacio, y donde quieran, en cualquier parte, tienen que anotar todos los nombres de su grupo familiar, de sus seres queridos, todo lo que ustedes entiendan por mi familia, mi grupo de pertenencia, mi mundo vincular. Así que eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que tengan todos los nombres puestos, tienen que poner un puntito en alguna parte al lado o debajo o en cualquier parte cerca de ese nombre, que ese puntito y es un indicador de dónde es la posición, dónde se posiciona en ese plano que es la hoja, dónde está posicionado específicamente esa persona. Cada uno de los nombres hacen un puntito donde ustedes sientan. Y Maxi, le perdón, agregan... Sí.
Decime. ¿Cómo la última parte, lo del punto, perdón, no entendí? Es un puntito. Por ejemplo, mire, les voy a mostrar ahora. En la hoja donde pusieron los nombres de los miembros de la familia, ponen un puntito que representa dónde está esa persona. Miren, ahí tienen un ejemplo. Por ejemplo. Un puntito. Que es una forma de posicionar, porque el nombre por ahí queda medio disperso. En ese punto está ubicada en ese plano. Es como, sistema orbital le llamamos, porque es una forma de compararlo con la astronomía. Es como un mapa del cielo, donde están Como si ubicados. fueran astros, cada uno de los miembros. Y a continuación hay que decidir hacia dónde miran esas personas. Y eso se hace con una flechita. ¿Ven cómo está en el ejemplo? Una flechita que apunta desde el puntito donde está ubicada esa persona, una flechita que apunte hacia dónde mira esa persona. Ese también es un ejercicio espontáneo, intuitivo. Sí, no hay que pensarlo mucho, es la idea, ¿no? Todas las personas que consideran de su grupo de pertenencia, su grupo familiar, su red afectiva, etc. Lo que cada uno entienda por eso. Muy bien. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno. Ahí va, espera que están Sí, varios. está bien, está bien. Háganos así, así. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Vane, todo bien? ¿Sí? Perfecto. Marcela todavía está anotando, Vane. Hay 2 Vanes. Bueno, como parte de la función de coach, esto está en la unidad de interpretación genealógica. Entonces, la idea es que el entrenador o la entrenadora no dé muchas directivas ni instrucciones al consultante para permitir que éste grafique de manera espontánea y lo más transparentemente posible sus verdaderas ideas o sensaciones inconscientes acerca de su posición ante el grupo y ante cada uno de los miembros. Es importante permitir que incluya o excluya a quienes sea y que los ordene según su percepción personal. Si el cliente pregunta ¿a quiénes incluyo?, se le responde a quienes formen parte de tu grupo familiar según tu parecer. Bueno, sin revelar más información. Claro. Ahora la idea sería que ya tienen anotados los nombres, los puntitos donde se ubican, las flechitas hacia donde miran, hacia donde dirigen su atención estas personas. Ahí va. Y ahora la idea es orbitar. Pará. Primero, ¿se incluyeron a sí mismos? Esa pregunta les hago primero. Quienes si no se incluyó a alguien a sí mismo, bueno, es una observación que puedo hacer. Sí. Me observo, claro, yo no me tuve en cuenta, o depende de lo que puede significar distintas cosas, no necesariamente quiere decir que no me tengo en cuenta. Cada uno tiene que analizar por qué no se puso, si es que no se puso. Claro, ahí lo vemos en el análisis al final, si te parece bien. Bueno, no, pero forma parte para la orbitación. Si quieren, pónganse y pongan la flecha porque aporta también información. De todos modos, otra opción es analizar todo al final, ¿no? Ya sea como si se pusieron o no se pusieron, eso también es información. ¿Vale? Entonces, ahora, si podemos, Maxi, hay que orbitar. No sé si querés compartir la imagen. La idea es, como si fueran, cada uno de esos puntitos son astros en el cielo. Entonces, la idea es que hagan unos circulitos, unas órbitas o líneas de punto que representen cómo se mueven entre sí, cómo se vinculan, ¿no? Como si fuera un sistema solar y cómo se agrupan. Claro. Pueden ser distintos sistemas solares. Es un ejercicio intuitivo y espontáneo, creativo. ¿Puedes compartir el ejemplo? No, porque quiero que primero lo hagan porque si no es condicionante.
Perdón, Maxi, no escuché al principio. ¿Cómo son las órbitas? Como vos quieras. La idea es vos pensarlo como que son astros en el cielo, Sí. y esos astros se mueven, se relacionan entre sí, ya sea que forman grupos o no. ¿Cómo es que se mueven? Entonces ¿Cómo se trazás la desplazan? órbita, exacto, Con la línea de trazo. Sí, exacto, la línea, Ok. trazás, una línea de puntos o una línea. Ok. haces circulitos, ¿no? Cómo están vinculados por la gravedad o como fuera, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo se mueve? Como si fueran órbitas de esos astros. Bueno, este se mueve así, este se vincula con este, o Les muestro un ejemplo. suelen salir dibujos muy graciosos de esto. Y puede ser muy variada lo que se les ocurra a cada persona, entonces por eso es mejor estas instrucciones medias vagas, un poco inciertas. Es a propósito. ¿Se escucha el tic-tac de mi reloj? No. Por ejemplo, ahí hay un dibujito de cómo lo armó una persona. Es un ejemplo. Así podría ser un caso. Este ejercicio sería como una combinación entre una introspección, porque busca explorar de forma no racional las programaciones internas, y a la vez es un ejercicio simbólico. El primero es de exploración, de diagnóstico, es para conocer. Ahí va. Bueno, acá, por ejemplo, en este ejemplo que les ponemos, la persona puso abuela Andrea, mamá, Pancho, el perro, Marcelo, un hermano, Lorenzo, otro hermano, yo, Lourdes, Carmela, que es la gata, un sobrino, a un grupo de 3 amigas también incluyó, unos vecinos también incluyó, a su padrastro y a la mujer del padrastro. Claro, porque una Es como le salió, padre de ¿no? crianza, sí. Sí, Bueno, sí, es un ejemplo nada más, pero para mostrar la amplitud de las posibilidades claro. que puede haber. Bueno, las observaciones que podemos hacer sobre esto, ahora tienen que observar su dibujo, quienes lo tengan, y podemos observar, ¿se incluyó a sí misma la persona? ¿Se puso en una posición destacada o secundaria? ¿Quién es el Sol en ese sistema orbital? ¿Quiénes son planetas? ¿Quiénes son satélites? No necesariamente esto se va a poder leer de manera directa porque depende cómo haya salido el ejercicio de cada uno, pero bueno, dentro de esa lógica, esta primera pregunta que les hago, el primer ítem de observación. Claro. Si me Un incluí, comentario. sí. No es que digamos, ciertos factores significan tal cosa de forma determinante, sino que qué representa para ustedes cuando lo ven, ¿no? Tengan en cuenta que las flechitas representan la energía vital, o sea, hacia dónde miran, hacia dónde prestan atención. Las órbitas representan también las agrupaciones que ustedes hacen. Traten de verlo en términos de vitalidad, en términos de energía que De compartía, conexiones. de conexiones con esas personas. Fíjense eso, si se pusieron, si se tuvieron en cuenta o no.
bueno, eso ya es información, ¿no? Si está en una posición destacada, secundaria, si está bloqueada, si está en el centro, si tiene acceso a todos el resto, eso también informa mucho. ¿Quién es el sol en ese sistema? Si es que se da ese caso, puede haber alguna persona que ocupe una función predominante o no. Suele pasar a veces, solo a modo de compartir, que a veces, por ejemplo, en las parejas aparecen, en los matrimonios aparecen los niños en el medio, y es como si no se pudieran ver en las parejas. Entonces vean eso, si hay miembros que obstaculizan la relación entre uno y otro, por ejemplo. Recuerdo que en el primer ejercicio yo aparecía, estaban todos los fallecidos, todos los fallecidos miraban hacia un lado y yo miraba hacia el mismo lado que los fallecidos, eso tenía mucho significado para mí en su momento. Y también yo estaba en el medio, posicionada en el medio entre mi papá y mi hermana mayor. Y eso reflejaba hechos muy claros, donde yo siempre era el puente, yo siempre era la traductora, no, lo que el papá te quiso decir, no, lo que la Ago te quiso decir, ¿no? Entonces siempre yo estaba traduciendo, digo, claro, es que yo me estoy posicionando en el medio, ¿cómo no van a tener relación ellos si yo estoy en el medio? Me tengo que correr, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Traten de ver ustedes qué descubren que refleje hechos concretos. Otro parámetro de análisis es, ¿hay espacios suficientes en ese dibujo que hicieron? ¿Hay obstrucciones? ¿Hay aglutinamientos? ¿Hay exclusiones? ¿Hay vacíos? Etcétera. ¿En qué medida se corresponde simbólicamente esa diagramación con las experiencias emocionales y afectivas del cliente, en un sentido vincular, en sus vínculos? Claro. También, por ejemplo, si se olvidaron de poner a alguien, no necesariamente, bueno, fíjense qué significa para ustedes. Para alguno podría significar, no lo tengo en cuenta, porque no quiero tener una relación, es como hacerse cargo de ese sentimiento. Para otro podría significar, estoy tan identificado con esa persona que es como si fuera yo mismo. Entonces, como que no lo tengo en cuenta porque es como si fuera carne de mi carne. Entonces, tratan de ver ustedes si se olvidaron de alguien, qué significa para ustedes. Eso es lo que importa, ¿no? Bueno, ¿cómo se siente ese dibujo? ¿Es coherente o es incoherente? ¿Desde qué perspectiva y desde cuál perspectiva es incoherente? ¿Quisieras modificarlo o está bien así? Se puede observar a quienes se carga, o depende cómo el gráfico, ¿no? A quienes se deja de lado. ¿Les parece justo o injusta esa distribución de vínculos? Fíjense también si hay, por ejemplo, suele darse posicionamientos jerárquicos, ¿no? Como arriba y abajo, a veces que son claramente funcionales y otras veces son disfuncionales. Supongo, lo veo, alguno habrá dicho, lo veo acá a mi padre, es como si fuera un hijo, lo tengo acá, y sí, y eso refleja tu realidad y sí. ¿No? A quienes tienen demasiada presencia y quienes tienen demasiada poca presencia, a quienes se olvidó incluir, a quien se sorprende de haber incluido, etcétera. También esto que decías del espacio, ¿no? Nos reíamos una vez que la hoja era grande y había puesto todos amontonados en un rincón, como, uy, claro, vamos juntos a todos lados, y al punto de que eso no representa algo de forma objetiva, siempre es un reflejo de la persona que está haciendo el ejercicio, ¿se entiende? De la vivencia. Refleja una necesidad interior o una percepción que tiene no necesariamente refleja los hechos en sí, de forma objetiva, ¿no? Bueno, quienes vayan terminando, que los tengan, alguien quiere compartir, quiere contarnos sus apreciaciones, los resultados, si tienen ganas, no es obligatorio. Algo que hayan notado. Cari, adelante. El micrófono. Karina, prende tu micrófono, corazón. ¿Ahí? Ahí está. Sí, hola, sí. Ahora sí. Bueno, yo al principio no me incluí.
Ajá. No me incluí y puse a las que ¿Cómo lo interpretas a eso? Es que primero no lo interpreté y después me incluí, ¿viste? Cuando dijeron después, y cuando me incluí arriba, re protagónico. O sea, por un lado, Bueno, pero me resultó como muy raro ajá. porque le di un marco muy importante en el centro de la hoja a mis hijas, a mi pareja y a mi perra. O sea, sí, todos lineales, todos en el mismo orden. Pero yo no Todos en me el mismo. puse. Claro, después, Claro. bueno, el resto de parientes. Y están refleja eso, la energía que dedicas a tus asuntos personales, refleja en algún sentido No lo sé, como capaz primero están los demás. claro, no, me hizo un poquito de ruido eso que dijiste, de que quizá me identifico con todos ellos, o sea, por Ajá. eso no me incluí. Y después cuando Bien. me incluí arriba de todos, o sea, de ellos, como protagónico, y qué casualidad, las flechas miran para mí, y yo miro para afuera, y cuando hice el cierre, digamos, el circulito, hice todo Ajá. casi, claro, Eso entonces, está bueno cuando salen los dibujitos, a veces se ve muy claramente un dibujo, qué impresión te da el dibujo completo, ¿no? Si hay claro. orden, si hay armonía, si es ruidoso, qué sensación te da. Sí, no, eso me pareció, o sea, primero me llamó la atención eso, de que no me incluí, pero cuando me incluyo, me pongo allá arriba de todo, ¿viste? Ajá. Bien. Eso, Para vos, decís, significa ponerte en un rol protagónico y decís que se siente como raro. claro, ¿Y pero ellos te prestan atención a vos ahora en el dibujo? sí, Ajá. pero cuando no me incluí no lo sentí raro, porque sentía que, como esto que vos me dijiste, que decías antes, que por ahí te sentís parte de todos, entonces es como que Sí. ya estás Mirá, pero está bueno que vos después te agregues para que establezcas una distinción entre Karina, la persona Karina, está bien el sentimiento de unidad, de comunidad, ¿sí? Pero en términos personales cada uno tiene su camino, tiene su llamado interno, sus preferencias, entonces está claro, bueno que puedas establecer esa distinción para, bueno, justamente distinguirlos a unos de otros y poder conocerlos mejor como personas en su camino, digamos. es que es muy Buenísimo. loco esto para mí, porque esto es la primera, o sea, este curso es lo primero que estoy haciendo para mí, por mí, para mí. Siempre, Bueno, mirá, te mira, pusiste en el cuadro. tal cual, sí, Interesante, interesante, sí, porque eso de no haberte incluido muchas veces suele indicar de que no tenerse en cuenta, o sea, que o estar perfecto, toda la atención está enfocada en los demás, en el grupo familiar, en los afectos, Claro. en qué les importa, qué les pasa, qué sí, necesitan, y hay una falta de autoobservación, y el hecho de que después te incluyeras en un rol, en una posición protagónica de tu propia vida, que no es algo malo ser el protagonista de la propia vida, digamos, no necesariamente, cada caso hay que analizarlo, pero Sí, sí, es una después, elección, es una elección. Sí. pero bueno, un poco refleja esto de que quizás desde ahora estás tomando una nueva decisión, un nuevo posicionamiento. Y sabes que algo interesante, porque fíjate ahí, bueno, vos decís, te pusiste arriba y para vos representa un rol protagónico, otro podría haber dicho, yo siento como que estoy mandoneando desde arriba, ¿se Porque entiende? cargo Es con muy todo, subjetivo. sostengo a Ponele. todos. Ponele. Claro, es muy subjetivo. Para vos decís que representa un rol protagónico. Bueno, de pronto me doy cuenta que me prestan atención, ¿no? Esto te ayuda a dimensionar cuánto ellos te tienen en cuenta, ¿no? Porque desde la identificación, desde la simbiosis, es como que es como si nunca pudieras recibir su abrazo, o sentirlo, claro. sentir lo que recibís, ¿no? Porque soy yo mismo ellos, ¿no? Y a la vez les das espacio y libertad, y a vos te das el regalo de conocerlos a cada uno en sus singularidades. Buenísimo. Qué lindo. ¿Alguien más quiere compartir el ejercicio, lo que ha observado, o alguna observación? Está bueno también ver, Cari, la relación entre ellos, cómo quedó. A veces hay que hacer de nuevo el ejercicio para volver a acomodar, a ver cómo se siente, ver cómo queda la relación entre ellos ahora que te posicionaste vos, si ellos se pueden ver. No sé quién. Primero Vane levantó la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Vane. Un gusto a todos. Gracias, igualmente.
Bueno, acá sorprendida con mi dibujo. No, no tan sorprendida. Lo primero que me llamó la atención fue esto de que no me había incluido. Después me pasó, como no me acuerdo, perdón, quién habló recién, que me incluía ahí como en la punta. En la misma, abajo mío. Vane, perdóname, ¿qué representa para vos esto de no haberte incluido? ¿Qué toma de conciencia hiciste? No, tal vez ahí escuchando un poco de esto de que muchas veces estoy más para los demás y por eso a lo mejor no me incluí, pero después siento que me incluí como en una punta y como que los demás estoy como mirando. La verdad que me llamó Como la atención. como en un costadito también es un poco puede reflejar lo mismo, como yo acá no molesto en este huequito, algo así. Viene ahí así como a ver, mira, así como acá, en una puntita. Claro. Qué interesante porque de estar, o sea, no te tenías en cuenta, pero en este caso vos no sentiste que tuviera que ver con que estás identificada con ellos. No. Simplemente no te tuviste en cuenta, sería, y ahora me tengo en cuenta, me ubico, pero estoy en un rol más desde la distancia, puedo observar con distancia, ¿no? Sí, observando así con distancia. ¿Cómo se siente esa distancia? ¿La sentís como decía Maxi, por ejemplo, no quiero molestar, o es más bien una distancia necesaria para ver con objetividad, bueno, cierta objetividad, o cómo lo interpretas? No, hoy lo interpreto como una distancia que estoy poniendo de manera consciente, que tal vez no he podido poner, entonces es como límites que estoy estableciendo. Respecto de mi familia, por ejemplo, puse a mi familia completamente lejos mío. Hay un espacio entre estoy yo, mis amigos, y mi familia, que mi familia forma como si fuera un triángulo. Y bueno, por ejemplo, no le incluí a mi hermana, que también... ¿Te olvidaste o no quisiste o cómo fue? No quise, no quise. Okay. Pero, a ver, siento que todo lo que hice es, cuando lo ves es como dijiste vos, cuando ves la imagen, lo que más me llamó la atención, en realidad no me llamó la atención, pero es como que te da ese impacto. La confirmación, claro. Confirmar esto de que siento que mi familia es como, o sea, mi papá, mi mamá y mi sobrino están como en un triángulo y se están mirando uno al otro y yo estoy como en una esquina observando de lejos, pero completamente fuera de ese triángulo. Ok, ¿y cómo te sentís en términos de la palabra exclusión, digamos? ¿Vos notás que te excluyen, que te autoexcluís, o cómo ha sido la vivencia y cómo lo interpretás ahora? Creo que siento una exclusión, es algo que estoy trabajando, pero de lo cual ahora soy un poco más consciente y es algo que estoy trabajando en Fíjate qué interesante, mi amorosa, cómo en el ejercicio, digamos, en el momento que vos te diste cuenta que no estabas, serio, ¿no? Entonces dijiste, bueno, me voy a incluir. Te podrías haber incluido, no sé, en el centro del triángulo, por así decir, y de pronto te incluiste en el otro extremo. Y eso está muy bueno, porque a veces hay esta sensación de yo no soy parte, no me tienen en cuenta, ponelo, me siento excluido, no sé, por ser diferente o porque no pensamos igual, lo que sea. Y está bueno tomar conciencia del factor autoexclusión, en el sentido de que yo la verdad es que no tengo ganas de juntarme con ellos, y hacerse cargo de eso me saca del lugar de víctima. Sí. Pero bueno, sí, ellos se relacionan, se llevan bien, tienen onda, ¿no es cierto? Y por ahí a mí me gusta más, o estoy pasando una etapa, porque no es que todo es inamovible, ¿no? Entonces necesito espacio, necesito estar sola, entonces está bueno porque ya pues respirar hondo y soltar, no hay nada de malo, es una distancia sana que yo estoy necesitando, es una etapa que estoy atravesando, y es un mensaje muy diferente el que te das a vos misma y el que le das a los demás también, ¿no? Sí, me encantó, la verdad, me encantó el ejercicio. Bien. Ahora sigue porque tiene otra etapa. ¿Carito? Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, Carito. ¿Cómo va? Bueno, me encantó el ejercicio, la verdad me resultó súper interesante. Respecto a esto que decían acerca de incluirme o no incluirme, me pasó que yo me incluí al final, o sea, al principio no me incluí a todo el mundo, pero después, antes de que ustedes lo dijeran, me terminé incluyendo porque era como, che, acá falto yo. Claro. Y me puse exactamente en el centro, ¿no? Es como si yo fuese el centro de todo, y de hecho me causa gracia esta sensación de algo así como,
esto no estaría completo si yo no estuviera, porque a eso responde esta cuestión mía de, bueno, no lo indicaron, pero yo tengo que estar, ¿cómo no voy a estar? ¿No? Y fui y me puse en el medio. Y después también me resultó curioso 2 cosas más. Una que, bueno, yo comenté en la clase anterior que tengo una media hermana con la que hay una situación conflictiva. Y a esta persona la puse totalmente lejos del resto y mirando para el otro lado. Es como, salí de acá. Se ve claramente reflejada, sin querer queriendo, ¿no? Obviamente, pero se ve muy bien como la dejé Está bueno, totalmente perdida. está bueno porque nos ayuda a ver cómo, con un recurso muy sencillo, digamos, se pueden plasmar cosas que a veces si tenemos que indagar a través de preguntas y de memoria, de raciocinio, no podemos llegar nunca a esas conclusiones o sería muy trabajoso. Claro, Bueno, o como son complemento símbolos a la que- indagación. Claro, nos disparan reflexiones, ¿no es cierto? Como uno como coach no tiene que imprimir ideas de deberías, no deberías poner a ciertas personas. Recuerden que el ejercicio es bien subjetivo, es bien de la persona, y lo que se busca es extraer información para ver, bueno, qué movimientos se pueden hacer, qué cambios se pueden hacer y ver cómo está uno posicionado, ¿no? A veces uno cree que en las preferencias, cuando se vuelven pretensiones, parece que no hay forma de resolver estas relaciones porque los demás, y a veces es una cuestión de posicionamiento, simplemente yo estoy mal ubicada aquí, como es el ejemplo que les daba de mi papá y mi hermana mayor. ¿Qué tal si yo me muevo del medio, no? Y eso es un simple dibujito, moverme. Bueno, en lo concreto significaba dejar de meterme, dejar de hacer del traductor y permitirles a ellos que tuvieran el conflicto que hacía mucho que estaban evitando, o que yo estaba evitando que tengan, ¿no? Entonces, bueno, al yo moverme, bueno, empezó la relación directa entre ellos y los malentendidos, y tuvieron que aprender a conocerse y a interpretarse, a conocer cuáles son las formas de cada uno y hasta encontrar el modo de vinculación idóneo para ellos, que no iba a ser, no tenía por qué ser la misma dinámica de relación que yo tengo con cada uno de ellos, ¿no? Adriana, que es la siguiente que levantó la mano. Bueno, Hola, bueno. Adri. Hola. Bueno, yo quería hacer mi aporte desde la simbología del espacio un poco. Porque, bueno, la hoja tiene una simbología. Entonces es mi espacio vital. Entonces, Claro. bueno, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está en el medio, lo que va para la derecha, lo que va para la izquierda, todo tiene su símbolo. Yo tampoco me había incluido en un principio, pero sabía que estaba. Y cuando ustedes dijeron, ¿se pusieron ustedes? Yo me puse en el medio, como le pasó a Carito. Y sí, me considero en el medio de todo el embrollo. No puse a mucha gente, solamente mi marido, mis hijos y mis nietos, nada más. No puse ni al gato, ni a mi hermana, ni las personas que no están hoy. Pero bueno, arriba se ve que puse las personas en las cuales yo tengo más ideas, con las que idealizo, que son mis nietos, ¿no? En el medio están las personas, está todo lo más emocional, y abajo lo de más necesidades, lo que hay, donde veo más necesidades físicas quizá o económicas, y me generan ese tipo de preocupación. Y después cuando uno hace las flechas, ¿para dónde se escapa? Si para el futuro, para el pasado, para un lado, para el otro, para las ideas, para las necesidades. Bueno, me pareció muy interesante y muy lindo como para analizar desde ese punto de vista también. Está buenísimo, Está muy porque bueno. esa distribución, ese sí, punto de muestra vista. con mucha claridad esto es lo que hablamos, de en qué partecita de la hoja estoy, Sí, aporta una gran información Sí. sí, que puede ser muy variada, hay que ir analizando Sí. cada caso en Y particular, si pero bien hay estereotipos, digamos, de símbolos, como decir, bueno, a la derecha el futuro, a la izquierda sí, el pasado, o a la izquierda lo emocional, hay como lo mismo que cuando trabajamos con los diccionarios de interpretación psicosomática, son sí, simplemente sugerencias que pueden claro, disparar resonancia, con eso sí, me resuena a la persona, ¿no? Pero uno como claro, coach no es que dice, bueno, mira a la derecha significa tal cosa, sino
aceptar o sugerir, mira, por lo general la derecha podría, o la izquierda, o arriba, o abajo. Por ejemplo, en mi caso, vos decís, arriba estaban todos los que idealizás, y en mi caso estaban todos los muertos. Ajá. Había juntado todos los muertos arriba, ¿no? Entonces está bueno averiguar por qué los puso, qué tienen en común esas personas que están agrupadas ahí. Entonces está interesante. Sí, sí, Bueno, muy bien, muy bien. Y otra cosa, como bien decís, la hoja es el propio espacio vital. Entonces, cuando uno dice, ay, me puse en el medio, ay, qué cosa, me da ponerme en el medio, pero a fin de cuentas es ponerse en el centro del propio espacio vital, ¿no? Entonces, esta incomodidad de ser el centro de mi propio espacio vital, bueno, por supuesto, si uno lo experimenta como una cosa de egocentrismo, de vanidad o de importancia personal, posiblemente uno dice, bueno, yo me puse en el centro y los demás no importa. Bueno, quizás en ese caso podría ser interesante ver qué tal si me muevo un poco y doy un poco de lugar a los demás. O sea, es muy variado lo que... ¿Cómo? Muy relativo a cada caso y a cada subjetividad. Exacto, en algunos casos que dijeron, ponerse en el centro implicaba recuperar el lugar que uno ocupa. El lugar propio, claro, porque tiene que ver mucho con el plan de estudios personal que cada uno esté atravesando y con las lecciones de aprendizaje, porque cuando tenemos que la vida nos invita a desarrollar liderazgo, por ejemplo, protagonismo, toma de decisiones, nos va a empujar a ocupar los lugares centrales, pero puede ser el caso contrario, que la persona tenga que aprender a ser cordial, dócil, solidaria, humilde, y la vida te invita a correrte de los lugares de protagonismo, entonces todo depende del contexto de trabajo que se esté llevando adelante. Si dos personas miembros de la misma familia hacen el dibujo y salen cosas diferentes, bueno, no es que haya un dibujo que tengan que tener en común, sino que el dibujo propio de cada miembro es, bueno, es su propio espacio vital. Claro, de acuerdo a cómo lo percibe también, ¿no? Claro, es que justamente es bien subjetivo. Bueno, Andrea, ¿querés compartir? Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, corazón. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció genial este ejercicio y está relacionado con la visualización que hicimos al inicio. Buen punto, a ver. No me había incluido. Después me incluí y me puse arriba de todo, ¿no? Entonces, yo lo interpreto como el observador, ¿no? No el que está, como es, atendiendo de manera... No es una cuestión jerárquica, digamos. Claro, pero como el observador, ¿no? Como un observador. Como que siempre estoy viendo las emociones que tienen o que se generan entre los vínculos del papá y el hijo varón y el papá de la... Como que siempre estoy analizando y veo las diferencias. Las dinámicas. Las dinámicas, pero que no son conscientes, digamos, ¿no? Como que ese es el trasfondo. Claro. Que puedo ver. Vos te incluiste en un lugar en el que solés ponerte, que sería como a vista de pájaro, un punto de vista que te permite ver todo el cuadro. Claro, de esa manera. Y bueno, y después las flechitas también, ¿no? Es como que hay reciprocidad hay una devolución más con mi hija y mi marido que con mi hijo varón, digamos, ¿no? Es como que yo tengo siempre, desde que nació, es como que tengo la vista sobre él, ¿no? Entonces, bueno, me preocupo, de repente digo, bueno, pero es su forma, ¿no? Ya crecerá, ya es adolescente, pero bueno, uno como que, y la flechita va para abajo, cae sobre él, y su flechita también va para abajo, que es lo mismo que me apareció en la como que él mira su propio destino, sería. Es como que se mira, como que tiene otra visión, digamos. No mira para el mismo lado que vos, no te estás mirando de vuelta para ver cómo es tu guía. No, y bueno, me pasó en la visualización que me aparecieron mi marido y mi hija, ¿no? Como una conexión más desde el corazón, desde el amor, y él más mental,
que lo hago con esto de, lo analizo desde que estoy siempre pensando. Claro. ¿No? Que no es que no salga del corazón, sino que es más mental lo mío. Perfecto. Claro. ¿Se entiende? Te hago una pregunta, ¿te cuesta en algún sentido aceptar que él tiene otra visión, digamos, una visión diferente? ¿O por dónde pasa el tema de él? No, ¿Tiene no. otra visión? No, yo hace mucho que a través del trabajo y sobre todo de esta capacitación, la verdad que cambié mucho mis creencias limitantes, pero mucho. Digo, por esto que decís es más mental, que por lo general tienden Claro, a ser no, más mental cuando hay una necesidad de entender, tratar de entender. Claro, yo siempre trato de entender lo que pasa, porque, bueno, me preocupa que por ejemplo, no tenga vida social, que es, no sé, es un caso particular, pero bueno, eso me dio el dibujo. Claro, exacto. Porque acá estamos analizando no la efectividad de las relaciones, sino cómo se perciben y cómo está distribuida nuestra energía afectiva, nuestra preocupación, nuestra atención. Y de nuevo, no es que refleje cómo son los demás, refleja cómo los veo. Por eso. Es el dibujo. Pero bueno, me dio exactamente Buenísimo, todo. perfecto. Ahora, miren, vamos a pasar a la parte siguiente, les voy a compartir. Mientras tanto, puedo preguntar, quisiera, si quiere, amados, este matrimonio hermoso que veo por aquí, solo por curiosidad científica, si notaron los dibujos son bien diferentes o algo que quieran compartir con ojos de entrenadores que vieron. Sí, es totalmente subjetivo, es como que la visión que tiene cada uno de su experiencia de vida son totalmente diferentes. Por ejemplo, yo empecé, lo primero que me puse fue a mí y... Egoísta. Sí. Y Mercedes no, entonces me preguntó, vio que yo me puse y me dijo, ¿qué hay que ponerse uno? Me dice, bueno, no sé, digo, yo me puse. Y bueno... no sé, yo me puse por la duda. Sí, yo por las dudas me pongo. Y lo que notaba era que, si bien no usé toda la hoja, pues más centrado todo, pero no me daba una sensación de incomodidad, sino más bien de calidez. Entonces... Mira, perfecto, está bien. No Bueno, necesariamente porque hay más espacios que tienen que estar todos distribuidos, lo sentiste como centrado y cálido. Sí. Ok. A mis ojos hizo un sistema perfecto. Bien, No sé cómo hizo, pero fue armando todo. En mi caso, armó todo muy armónico, muy bonito. En mi caso yo puse Miguel, Cande y un corazón, nada más. Y después, cuando escuchaba cómo tenía que armarlo, ahí le digo, yo también me tenía que poner. ¿Por qué? Porque yo siento que yo soy una con ellos dos. Y me explico, mi esposo y mi hija. Entonces, el corazón, digo, bueno, yo estoy ahí con ellos somos uno, ¿sí? ¿Se entiende? Está buenísimo. Yo pensé en mi papá, no sé si se me escucha bien. Sí. Pensé en mi papá no está allá con nosotros, lo puse a él, arriba nuestro, con la flechita hacia arriba, y de ahí pensé en mi papá, pensé en mis abuelos, que deben, imagino yo, en el mismo lugar que mi padre, y al lado la puse a mi mamá, que sí está con nosotros, ves como que puse a todos los muertos, eso le decía recién a mí, puse a todos mis muertos arriba. Bien. Está bien, refleja desde vos cómo los tenés agrupados, son ese grupo de personas que para vos están relacionados. Exacto, todos con la flechita hacia arriba, porque yo entendía que ellos ya están miran hacia lo alto. Exactamente. Claro. Y a mi mamá la puse relacionada con nuestro corazoncito ahí en el centro. Después sí me incluí yo, pero... Bien, cuando te incluiste, o sea, ¿qué sentiste? Porque eso es lo importante, ¿qué sentiste genuinamente cuando dijiste, había que incluirse? ¿Qué relacionás eso con tu vida? ¿Algo como tenerte más en cuenta o no? ¿Cómo lo sentís? No, tal cual esto en el que yo soy uno con ellos y que por eso no me incluí, simplemente era un yo que tenía que poner, pero no me generaba algo particular, pues yo siempre digo, como que me siento muy una. Es una elección que haces, Mi vida son ellos. Sería, mientras a vos te resulte sano y armónico, maravilloso, es una vida de servicio.
¿no? Exacto. Lo importante es que uno, lo digo por a otros casos que los que estén escuchando, si uno idealmente uno lo dice así, pero no es genuino, porque uno se siente que no lo tienen en cuenta, suponte, o nunca me tengo en cuenta, no tengo espacio para mí, entonces hay una incoherencia, una inconsistencia entre ese ideal y lo que genuinamente estoy sintiendo, ¿no? Si vos sentís que es así genuino, eso es lo que importa, ¿vale? Sí, sí, por eso quería compartirlo, porque en mi caso yo sentía tal cual eso. Sí me puse después porque dije, no, bueno, está bien, hay que... Claro, de todos modos, igual observalo a lo largo de los días y vas viendo, vas a ir constatando, y si descubrís algo que te llama la atención, lo incluirás y ya verás. Y no porque Miguel se haya incluido quiere decir que... No, él en todo caso, justamente como decís, lo percibiste y lo viste como algo armónico. Exacto. Decís, Sí, 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 un ejercicio muy, muy lindo, realmente. Pero bueno, en los dos casos, sí, me parece, no los he visto, pero me parece que hay una coincidencia en el que sí, los dos entienden que el grupo nuclear o el grupo afectivo es, hola Cande, es un grupo unido, digamos. Los dos pusieron unas relaciones concentradas, Sí, más bien que en dispersas. ambos casos fuimos los tres en el centro de, Claro, está bien. digamos, de todo el grupo. En ese sentido hay una perspectiva compartida, digamos. claro. Por Bueno, ejemplo, ahora... un comentario nomás. Ha habido así casos así de matrimonios, gracias chicos por compartir, donde justamente era el tema que se estaba tratando, venían a sesiones individuales cada uno, y claro, uno tenía en claro bien la familia nuclear, y la otra persona directamente la familia eran todo su familia de origen, ¿no? Entonces, y justamente eso reflejaba los conflictos que había, porque esta persona no estaba teniendo en cuenta la familia actual, como que no había tomado conciencia, claro, me casé y tengo hijos de pronto, ¿no? Formé otra familia, Claro. una nueva rama familiar. Claro, entonces, bueno, en ese caso fue revelador para esa persona. Bueno, ahora lo que hay que hacer entonces, a partir de todas estas observaciones que fuimos haciendo y que bueno, Silvana, nos vemos prontito, la próxima. Después vamos a poner la grabación. Uno ve el dibujo y observa qué ajustes necesita. En términos visuales, por lo menos, sin analizarlo tanto conceptualmente, un poco sí, porque esto refleja vínculos. Pero sobre todo haciendo un foco en cómo está posicionado cada grupo del grupo familiar, cada parte del grupo familiar, cómo se relacionan entre ellos, dónde habría que hacer algún ajuste que armonice, que descomprima, o por el contrario, que concentre. Cada uno puede observar qué modificaciones. Por ejemplo, en este ejemplo que pusimos, el primer dibujo se ve así, donde, por ejemplo, los abuelos, a la abuela Andrea y la mamá forman un grupo aparte, no tienen mucha vinculación con la cliente, la consultante vendría a ser esta del centro, que es Lourdes. Acá está la consultante y estas son cómo distribuyó sus relaciones. Entonces, en el siguiente gráfico, que la segunda parte, la parte que sigue ahora es reformular. Después de observar la versión anterior del ejercicio y de reflexionar con el coach o con la coach sobre cuáles podrían ser las soluciones conscientes a los conflictos de relación que percibieron, se vuelve a dibujar el sistema familiar con los cambios que la consultante decide hacer. Y acá, por ejemplo, en este ejemplo, se reorganiza las relaciones familiares o la composición de ese grupo, de los miembros, los reorganiza de una manera en la que todos puedan relacionarse mejor desde el punto de vista de la consultante, que es la persona quien está haciendo el ejercicio y que necesita reorganizar sus relaciones, más allá de las relaciones de los demás que tengan los demás entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, el resultado este es el resultado el dibujo final, donde la persona se relaciona con su familia nuclear, que consideraba su perro y su gata, como una familia nuclear, y después ella podía tener relaciones con el resto de los grupos que componen sus seres queridos, su núcleo de pertenencia, según ella lo percibía. Entonces, por un lado, agrupó a toda la familia sanguínea, por otro lado a las amigas, y por otro lado al padrastro, que fue un padre de crianza, que se había separado ya de la madre, pero con quien seguía manteniendo un vínculo afectivo,
para poder tener vinculaciones con todos esos grupos de manera sin que unos obstaculicen a otros, sin que ningún grupo quede relegado ni tenga demasiado protagonismo. Es un ejemplo nada más, no es que tenga que ser así la Claro, reformulación. es lo que le resonó a la persona final, decir, sí, ahora sí siento que está ordenado, Claro, que la energía que fluye bien. representa cuánta energía vital, cuánto tiempo, porque es tiempo de vida dedicado a, Preocupaciones, exacto, atención. cuánta Bueno, atención le voy a poner. entonces ahora los invitamos a que hagan una reformulación de su propio caso. No es necesariamente la última. Lo normal es hacer Yo lo varias. hice varias veces. Sí, yo también lo hice un montón de veces y es lo normal porque, no, claro, yo pensé que iba a quedar bien, pero ahora veo, y si pueden hacer todas las veces que se quieran, hay que hacer este ejercicio tomando conciencia de que estamos dando órdenes internas al aspecto subconsciente que tienen que reflejar cambios efectivos en las vinculaciones, en la energía, en las conexiones con los miembros de mi familia, etcétera. Lo hacemos con esa toma de conciencia de que no es solo un dibujo, sino que tiene una aspiración, una intención, y después nos cuentan qué pasó. Entonces nos dedicamos ahora un ratito a hacer esta reformulación, a ver cómo quedó, si hubo mejoras, si se desbloqueó algo, si algo empeoró, etc. Sí, porque a veces pasa que son como piezas que el solo hecho de mover para mejorar algo, de pronto aparece otra dinámica inconveniente que ahora de nuevo tomo conciencia, claro, esto también refleja mi acontecer. Adiós, Vane Márquez, nos vemos la próxima. Si podés dejar de compartir, mi amoroso, y ponemos. Voy a cambiar la yerba del mate. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Hola, En el Ivana. caso de estar, hola, ¿qué tal? Yo es la segunda clase, la vez pasada estaba justo trabajando y escuché la clase, pero no participé mucho. Bien. Quería preguntar, en el caso de cuando uno está haciéndole hacer ejercicio a una persona, hay que preguntarle cómo es tu relación en base al dibujo. Sí, es un poco como hicimos acá, por eso también le hicimos esa dinámica, un poco preguntar, ¿vos te das cuenta lo que esto refleja algo que vos puedas discernir de tu vinculación? ¿Qué puede significar para vos? Porque como tenemos que lograr nosotros como coaches, entender el código, el diccionario semántico particular de esta persona, como decía Carleta hace un rato, a veces poner arriba a alguien puede significar algo distinto que lo que nosotros entendemos simbólicamente y podemos sacar conclusiones equivocadas a partir de tener ese parámetro mal, pero no hay que profundizar demasiado en la indagación. Un poco sí, sí, por ejemplo, decía Carlita, siento que yo interfiero en la relación entre mi hermana y mi papá, bueno, pero no entrar en tanto de sí, porque ellos dicen, cuando me dice esto, me dice lo otro, yo voy, llevo, sin entrar en tantos detalles, bueno, cómo de forma gráfica, de forma simbólica, ¿cómo eso se podría resolver? Bueno, bastaría con que yo me ponga acá o a mi hermana la ponga de este otro lado y ya pueden tener una relación directa. Entonces es un ejercicio con un enfoque simbólico predominantemente. Nos apoyamos un poco en el discernimiento para poder entender el simbolismo, pero no tenemos que abandonar el enfoque simbólico. Esa sería la parte más importante de este ejercicio, que se complementa en la unidad de interpretación genealógica con otros tipos de análisis que complementan todo un proceso más integral, digamos, de las relaciones y de las influencias genealógicas familiares. Ok. Bueno, si a mí me ven que estoy media, es porque tengo narcolepsia y... Mira vos, interesante. Entonces como que me No pasa cuesta nada. estar atenta y me agarro el sueño. Perfecto, no hay problema. No vamos a interpretar que te estás aburriendo. No, para nada.
de pronto pueden sentir que en este nuevo dibujo, es cuestión de probar también, ¿no? Pero puede suceder, sí, claro, puse todos los parientes, no, a ver, voy a probar poner solamente a los miembros de mi familia. Yo siento como mi familia, a ver cómo se siente. Hay que ir probando. Incluir de pronto acercar más a alguien, alguna amistad, que las mascotas, una amistad que se siente como familia. Hay amistades que son como hermanos, hermanas. Me acordé de un ejemplo, tenía a todos los hijos, claro, siempre me reclaman que yo estoy encima, muy metida ahí, y en el dibujo se veía reflejado eso, según su interpretación, ¿no? Claro, necesito darles más espacio. Entonces les dibujó sus propias órbitas, entendiendo que sus hijos habían formado familia, ¿no? Esto era algo, los tenía como muy cerquita, como si fueran niños, vigilándolos. De pronto había ya la vida le estaba invitando a considerar que tenía sus esposas, sus esposos, sus niños, y tenían su propia órbita, y que ahora tenía espacio para, redirigir, reformular sus relaciones, su espacio vital, su tiempo de vida. Esta persona en particular se contaba un cuento todavía de estar muy encima, o sea, con el dibujo se dio cuenta de que era un reclamo constante que recibía, de que estaba demasiado encima, pero ella consideraba como que no eran capaces todavía, los veía como niños, y adjudicaba a eso la culpa de que por eso no estaba haciendo las cosas que quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahora tenés espacio para hacer las cosas que querés hacer, que decís querer hacer. Hay que ver si querés realmente, porque no lo estabas haciendo. Y así. Bueno, a ver qué salió. ¿Alguien que quiera compartir un cambio que estableció? ¿Vane? Adelante. Prende tu microfonito, mi amorosa. Perdón. Estaba Ahí va. mirando el dibujo. Hice ahí un cambio y lo primero que me di cuenta es que la manera en que yo había posicionado a mi mamá y mi papá y mi sobrino impedía que yo pueda tener un vínculo con mi sobrino. Entonces lo posicioné de otra manera. Ajá. A mi mamá y mi papá en el mismo, digamos así, como igual, en la misma posición. A mi sobrino abajo, entendiendo que están abajo de mis padres, pero permitiéndome tener ese vínculo con mi sobrino. De la manera en que yo los había hecho como un triángulo, era una relación entre ellos, y entonces yo no podía ser parte. Ajá. Entonces, en el centro, en lugar de ponerme en la esquina para no estar tan lejos y permitir esa relación con mis padres y mi sobrino, y con mis amigos. O sea, te acercaste más vos, ¿y los amigos quedaron en el mismo lugar o como que cambió solamente te moviste vos del lugar? Yo me moví del lugar para poder también tener como más cercanía con las personas que necesito a lo mejor, o que podría tener más cercanía, que es mi familia. ¿Es algo que querés? ¿Es algo que querés? ¿Sentís que querés tener más relación con tu sobrino? Sí, y que el hecho el hecho de que yo estaba mirando que tenía una relación como triangular y que solamente se relacionaba con mi mamá y mi papá, no me permitía tener una relación con él. Claro, y ellos pueden tener su vínculo y vos podés tener el tuyo con él. Exacto. O sea que concretamente representaba salirte del lugar de exclusión, o sea, de ponerte tan lejos, sino acercarte vos, ¿no? Exacto. ¿Y a tu sobrino lo moviste del lugar o no? ¿Queda la misma dinámica entre ellos? ¿O lo pusiste en un lugar donde te es más fácil acceder? ¿Cambió algo en él? Sí, claro, porque a mis padres los puse iguales y a mi sobrino lo puse abajo. ¿Hay antes que estaba arriba?
Estaba como mi papá, mi mamá y mi sobrino. Ah, Formaban un ajá, triángulo. quedaba del otro extremo, sí. Y ahora, ¿cómo sería? ¿Cambió de lugar? Claro, está mi papá, mi mamá y mi sobrino abajo, entendiendo esto de que siempre va a estar abajo porque son sus abuelos, y entendiendo que yo soy su tía, pero para poder vincularme tenía que yo moverme también de lugar y entender las relaciones. Perfecto, o sea, te podés relacionar con él directamente sin intermediarios. Exacto, exacto, justamente. Vale. Entonces eso vos tenés que ver entonces qué representarían los hechos, cómo podrías vos acercarte, bueno, Sí, conectar gracias. desde los puntos en común. Está muy bueno porque Para descubrirlos. con un simple gráfico uno toma conciencia de vínculos que a veces sin este tipo de ayudas, nunca, bueno, yo hablo a través de mis padres con él y se puede haber una vinculación muy fructífera que dure décadas, que sea muy profunda y que simplemente estaba obstaculizada porque uno no tomó conciencia nada más y no la redefinió. Y a veces servirnos de lo visual es una forma de entender mejor, de ver mejor. Se puede usar con otros recursos también. Bueno, este es uno de ellos y es práctico. Sí, entender cómo a veces es necesario que nosotros también nos podamos mover de lugar. Claro. Y principalmente ver el vínculo desde otro lado, porque yo lo estaba viendo desde un lado, no pertenezco o me siento excluida, y eso hacía que yo no pueda tener una relación con mi sobrino. Entonces, moviéndome del lugar, es como... Es genial, es uno, claro, donde yo me estaba ubicando. Exacto. ¿No? ¿Cómo puedo? Y está buenísimo porque entonces ya no depende de las acciones de los demás, de las formas de los demás. Por supuesto, en las relaciones hay partes que participan, seria, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay, cómo yo me puedo posicionar de una forma saludable. Para maximizar las ventajas y resolver los problemas, sí. digamos. Por medio de la aceptación, de aceptar también de aceptar lo que es, exacto. Sí. Y aquello en lo que sí tenés poder, ¿no? Que es cómo te vas a posicionar vos. Sí. Gracias. Bueno, muchas bendiciones ahí, que descubras un vínculo hermoso con tu sobrino. Andrea. Bueno, yo acá me cambié de lugar. A ver. Me puse así, por ejemplo. No sé si se ve. Sí. Bien. Como en vez de estar, en lugar de observar estas relaciones vinculares, acompañarlas. Participando de esas dinámicas. Aceptando esas dinámicas, como son. Y entonces, ¿cómo aparece? O sea, vi el dibujito, pero ¿me podés describir lo que representaría? Vos estás, en el dibujo anterior estabas como vigilando, observando. Arriba. Sí. Ahí, acá. Vale. Claro. Y en el actual... y a la vez no participando mucho, ¿no? Porque volvé. los otros tienen órbitas y vos ahí estaba como sola, digamos. No, tengo la órbita así, con la familia, que somos 4. Ah, bien. Ajá. Y la otra es mi mamá y mi sobrina, pero yo tengo más vínculos con ella. Perfecto, sí. Y acá, bueno, no sabía en realidad cómo hacer para estar al lado de los 3, digamos. Lo puse acá como Está bueno, fíjate, la forma en la que uno va describiendo revela info. Uno siempre se tiene que ir escuchando. No sé cómo repartirme entre los 3. Claro, o que como lo quise poner como que dedicar la misma energía a los 3. Claro. No solamente al hijo. Buenísimo. Eso. Buenísimo. Hermoso. Está buenísimo el ejercicio, la verdad que... Sí, porque puede ser algo muy, muy trascendente en las relaciones familiares. Por ejemplo, un desequilibrio en la atención o en la energía o en la preocupación o en la conexión con un miembro que puede hacer que se debilite o se desnutra la relación con otros, y una sola toma de conciencia ya por lo menos da un paso inicial muy importante, que es saber que hay un desequilibrio. Entonces uno puede ir haciendo cambios conductuales para que se restablezca la armonía, una distribución más equilibrada, más equitativa. Sí. Sí, y a veces el hecho, no digo que sea el caso, pero suele pasar que el hecho, hay plantitas, vamos a decir, las plantitas de la casa, hay plantitas que requieren menos regado y otras plantitas que hay que regarlas más seguido. Entonces está bueno ver eso. A veces uno quiere que haya como una cosa igualitaria,
Y no todos, por ejemplo, yo personalmente necesito siempre espacio, yo necesito soledad, bocanadas de soledad. Y afortunadamente me encontré un compañero que también es bastante solitario, ¿no? Entonces coincidimos en eso. Para mi familia de origen, eso fue todo un reto en que ellos lo pudieran entender, que no es que yo tenía un problema o que yo no los quería, no, es que yo necesito espacio. Pero yo me tenía que hacer cargo, porque yo me contaba un cuento de exclusión. Miramos hacerme cargo, no, yo no me quiero juntar, por ejemplo, ¿no? Entonces está bueno ver que, sí, uno quiere amar igualmente a todos, pero en los hechos hay que ver qué implica eso, y puede estar bueno incluso charlarlo con estas personas, ver si la frecuencia en la que nos juntamos, ¿está bien para vos? ¿Te gusta? ¿Cómo lo sentís? ¿Por qué no preguntar? Sí, aparte es una forma también de disolver nociones de injusticia, malentendidos, porque los vínculos en definitiva se sostienen por el amor, por las ideas de lealtad, de continuidad del vínculo, pero a veces eso no se puede entender así y se puede, si un grupo de amigos, por ejemplo, en ciertas edades, porque no sé, en la época de la universidad en la adolescencia, uno tiene mucha disponibilidad de tiempo o un gran aglutinamiento social, y después la vida te pone otros compromisos, o no, sí, lo que sea, ¿no? Pero a veces que el vínculo cambie, por ejemplo, que se reduzca la frecuencia, puede crear un malentendido de que se redujo el amor, se redujo el interés, o que el vínculo está en decadencia, y no necesariamente es así. Y a veces era solo cuestión de preguntar, de averiguar cómo sos, de tratar claro, de conocerte y no estar viendo el otro desde mis consideraciones de cómo se debe vivir la vida, ¿no? Cuánto hay que relacionarse, qué preferencias hay que tener de todas las cosas en la vida, sería, ¿no? Y esto vos sabés, Carlita, que les quiero agregar algo que lo veo mucho en consultas, ¿no? Como la pareja necesita renovar acuerdos, las relaciones con los hijos y las relaciones interpersonales también, porque lo que te gustó hace un mes puede que hoy ya no te guste y que ya no lo elijas, o que haya circunstancias también de la vida que te lleven a modificar. Por ejemplo, mi hija se fue de Río Cuarto. Entonces, esto también de preguntarle, ¿cuándo quieres que yo te visite? ¿En qué condiciones? Porque ya no está en mi casa. Entonces, esos acuerdos, ese respeto también, es algo que se va nutriendo, y esta invitación constante a irlos renovando, porque si no caemos en esto de dar por sobreentendidas ciertas cosas. Porque te gustaba ir al cine, sí, pero a lo mejor te gustó en esa época ir al cine. Hoy ya no te gusta más, hoy te gusta ir a una plaza. Entonces estoy suponiendo que al otro le está entendiendo lo que yo quiero decir. Entonces, constantemente la invitación es renovar, si se quiere y si hay disposición, una vez por semana estos acuerdos, revisarlos, porque es salubre para todas las partes que intervienen, ¿no? Sí, de paso le permite al vínculo ser libre y no te encarcele a ciertas formas, ciertos acuerdos, que como el papá de Carlita que le decía, acá te traje tu yogur de durazno favorito. A mí nunca me gustó el yogur de durazno, aprendí a quererlo, pero miren cómo era la dinámica. Yo me lo comía porque él creía que a mí me gustaba, entonces digo, ay, qué tierno, bueno, me lo voy a comer, ¿no? Y me dice, ¿por qué nunca me dijiste que no te gustaba? No sé, me daba ternura, ¿no? Y es mejor aclarar las cosas, entonces cada vínculo puede ofrecer lo mejor que tiene disponible en cada momento, y se evitan también ideas de malentendidos, porque a veces las emociones, como decía Carlita, a veces una emoción puede ser influjo externo, puede ser una vieja memoria, no necesariamente representa la actualidad, las configuraciones actuales, pero se presenta con actualidad, porque se me presenta en el momento presente, yo lo siento en primera persona, y puedo llegar a creer que hay una herida de amor, que hay una deslealtad, y puede ser no más que un malentendido. Vamos a... Sí, un comentario también respecto de la atención que uno le da a estas relaciones. Esto me recuerda, no sé, Eli, si te acordás, hace muchísimos años atrás, en uno de los talleres, que me diste un abrazo
fogoso, ya bien Ay, no, apretado. porque yo, a ver, yo hasta que Carlita me explicó lo que significaba, yo era de abrazarte muy fuerte, porque para mí el amor se manifestaba en el fuerte que vos abrazabas al otro. Claro. Hasta que en un momento, te cedo la palabra, porque a partir de eso ya no lo hice más, te cuento. Y hasta No, mi amor, o sea, que uno tiene que ir tantear, porque el tema fue así, que me diste un abrazo y yo sentí que no podía respirar. Porque me apretó, no estoy pudiendo respirar. ¿No? Lo que le pregunté es, si te pregunté, ¿estás sintiendo que yo también te estoy abrazando? No. Entonces, a veces, permiso que use esto de ejemplo, ¿no? Pero a veces la intensidad o el amor o la dedicación que uno le pone a una relación, digamos que hay un espacio entre yo y el otro, sería, ¿no? Y a veces yo voy hasta el otro y no le dejo el espacio para que el otro venga y que yo pueda sentir que yo también le intereso, ¿no? O en este caso del abrazo, que pueda sentir que yo también le amo, que yo también le estoy dando un abrazo. Entonces era cuestión, en este caso, no es que todos los abrazos tienen que ser como Carlita, sino conocer, con Carlita nos tenemos que sentir, yo tengo que sentir su abrazo, a ella le gusta poder abrazarme también, yo voy a sentir su abrazo y la voy a abrazar, esa es la dinámica entre nosotras, ¿no? No, y después vos sabés que después de esto, yo aprendí mucho y te digo que hasta por ahí, si me abrazan mucho, hasta como que me siento invadida. O sea, es el abrazo en su justa medida, en el momento justo, y siempre a también pedirle permiso al espacio personal del otro, ¿no? Porque yo no me daba cuenta en ese momento y estaba invadiendo, pero era porque también uno no sabe. Una expresión de afecto, por supuesto. Más vale. Y para mí era más amoroso Maxi, porque Maxi venía, me abrazaba y qué sé yo. Y ahora quedo como un bruto, L, porque... Ay, no. Resulta que hay que abrazar despacito. No, por eso digo, que voy, que en todas las relaciones está bueno dejar establecido esto que decís, ¿no? Esta apertura a conocer al otro día a día. ¿Quién te dice que mañana te abrazo y te aprieto? Bueno, vamos. Bueno, en fin, pero ¿qué digo? De nuevo. Vamos cerrando porque ya son las 5. Ahí va, en los posicionamientos de los dibujitos, esto de uno querer estar ahí con el otro, también averiguar qué implica eso y cómo el otro se siente. Claro. ¿No? De acuerdo, hay que establecer acuerdos. Marcela, habías levantado la mano, ¿querés, no esa ya se respondió tu consulta o querés dejarnos? No sé si... Ahí está. Tenía una inestable en la internet. No, era un poquito de esto que también yo me había dejado afuera. Cuando dijeron que teníamos que estar, me puse en el centro. Y de repente cuando vi el primer dibujo, no sé, era una cosa... Ajá. Claro. Porque todo pasaba por ¿Cómo mí. lo ves vos? ¿Como compleja o qué? No, o sea, al principio dije, wow, todo pasa por mí, pero no estoy en esta cosa de que soy tan molesta, sino que muchas veces requerida por mis sobrinos, por mi viejo, o sea, yo siempre tengo que estar ahí como apagando fuegos, digamos, ¿no? Todo el mundo me está llamando, ¿qué te parece esto? ¿Te parece? Bueno, entonces está bien. Y después al reposicionarlos, los cambié de lugar y me quedó una cosa un poquito menos caótica. Bien. Como que separé un poquito las aguas y dije, bueno, esto me parece mejor, porque si no, cuando vi el primer dibujo, me pareció como muy avasallante. Así que bueno, tal vez sí forma parte de esto de que yo a veces también como, ¿no? La bombera para todo y a lo mejor tengo que tener un poquito más de tiempo para mí. Claro, además que uno está bien esto de ver que hay roles y funciones que son idóneos para cada uno, no todo el mundo tiene que hacer todas las cosas porque hay personas que son más adecuadas para, por ejemplo, para unir, otras para poner límites o para organizar, para ser anfitriones, para ser invitados, etcétera. Pero tenemos una capacidad limitada de servicio. Y mientras mejor administremos esa energía, mientras todo sea más armónico, más fluido, garantizamos nuestra capacidad de servir de la manera en que mejor servimos por más tiempo, sin hartarnos, sin estresarnos, sin pasarla mal en el momento. Y a veces son pequeños ajustitos que devuelven el orden. Desde el punto de vista de otra persona, quizás
este nuevo dibujo que vos hiciste, la otra le parecería excesivo también, porque diría, ¿cuántas actividades, cuántas vinculaciones? Pero desde tu punto de vista, yo esto lo soporto, lo podría llevar adelante, yo puedo estar en contacto con todos de esta manera, de manera fluida, funcional, sin quebrarme ni sin hartarme. Sí, te permite, Marce, bueno, darle espacio a que los demás descubran cómo apagar sus propios fuegos también, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa de poner un poquito de límites respetuosos y que cada uno tenga el lugar que le corresponde. Claro, y por ahí también no relacionarte tanto desde la necesidad, o sea, que se pueda establecer una separación entre ser amada y ser necesitada, ¿no? O sea, puedo ser amada y puedo amar, sin que todo siempre tenga que haber una necesidad en el medio para demostrar ese amor. Tal vez es un poco también con lo que uno trae de historia, ¿no? Analizándose uno dice a veces, yo necesito o necesité mucho en mi vida estar ahí para todos porque esa era la manera de ser observada, querida, tenida en cuenta. Y entonces cambiar ese chip en uno y decir, bueno, no, muy interesante. Yo valgo porque valgo. Entonces, no porque hago algo por vos, sino porque... Claro. Entonces está bueno el experimento, ojo, porque cuando se mueven estas dinámicas, es como mover, justamente se mueve todo y hay que ver cómo responden los demás y está bueno descubrirse desde el nuevo lugar que puede ser un poco incómodo al principio, ¿no? Claro. En terapia una vez le dije a la psicóloga que nada, le gustó la frase, en donde uno cuando se transforma en esa persona que puede todo, en la que está para todo, llega un momento que se vuelve invisible. Entonces, uno es como que de repente cuando a uno le pasa algo, te terminan diciendo, vos podés, vos sos buena, vos adelante. Pero no, a lo mejor en ese momento no necesitas vos podés, necesitas un abrazo o alguien que te saque del lugar. Pero bueno, nada, son cosas esto de que uno habla siempre de los conceptos y de todo lo que traemos, que todo lo construido a veces... dificulta un poquito empezar a deconstruir y volver a construir cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, en términos de coherencia perceptiva, fíjate, decía, hay que ayudar a los demás, podría ser un precepto de deber, pero a la vez vos resolves tus propios problemas, entonces uno se tiene que madurar y que hay que crecer y madurar y responder, resolver en los propios asuntos, todo está bueno, hay que ajustarlo de modo que los demás puedan crecer como vos. Claro. Y está bien que el otro lo haga y aceptarlo y cómo lo haga. Porque, porque tengo esta cosa perfeccionista, siempre parece como que yo tengo que resolverlo y a mí además que uno puede confirmar en la propia experiencia que realmente se aprende cuando uno atraviesa problemas y los supera. Puede ser incómodo esa técnica de aprendizaje, pero realmente es efectiva. Esas cosas que nos causan daño, nos hacen doler o nos cuestan mucho, es un aprendizaje que uno no lo pierde más. Entonces también tiene su efecto y a veces tenemos que ser un poco más insensibles en ese sentido, menos sobreprotectores o tener menos aversión al dolor, porque también es un medio a través del cual evolucionamos, es un medio muy valioso, todo por supuesto dentro de unos márgenes saludables, pero nos hace bien y gracias a que hemos tenido que rasparnos las rodillas y buscarle la vuelta por enésima vez, nos hemos fortalecido. Hay un gran debilitamiento cuando uno simplemente estira la mano y toma una solución que alguien le entrega. Uno se vuelve naturalmente como un esclavo, un dependiente de esa fuente, y hace bien crecer. Por supuesto que también hace muy bien dar, hace muy bien servir y ser útil para los demás, eso es muy valioso. Todo hay que analizarlo y acomodarlo en un... Siempre hay que encontrar como un equilibrio entre ambas medidas. Claro. Bueno, chiquis, les dejamos esto como el ejercicio como está hecho para que ustedes lo vean. En una de esas se les viene a hacer un nuevo dibujo en la semana. Observen si notan algo en sus vínculos familiares. Después si lo quieren compartir en el grupo ahí chat, puede ser muy interesante, enriquecedor. Los cambios son... las transiciones pueden ser confusas. Siempre que uno hace un cambio, por ejemplo, ahora ustedes hacen un cambio en un dibujito nada más, un cambio simbólico, pero eso lleva, claro, por ejemplo, me tengo que relacionar mejor con mi sobrino o de manera directa con mi sobrino, ¿cómo podría ser? Y en una de esas recibo alguna respuesta negativa, no lo tomen como a mal, sino que siempre que se están reorganizando los vínculos, naturalmente que va a haber una especie de periodo de adaptación.
hay que atravesarlo, sacar conclusiones, ver si hay que hacer un nuevo ajuste, y hasta que en un momento la nueva manera, las nuevas dinámicas ya quedan establecidas como fijadas, y las atravesamos durante un tiempo y vemos si eso funciona bien y si no se le pueden hacer nuevos ajustes. Prueben si lo sienten, bueno, compartirle este ejercicio a otras personas y ver qué, hacer comparaciones, ver qué información sale de ese ejercicio, que también puede ser aplicado no solo para las dinámicas de vinculación familiar, sino también, por ejemplo, para las dinámicas de equipo de trabajo. Por ejemplo, un grupo de trabajo, bueno, hacemos un ejercicio a ver cómo nos estamos relacionando entre nosotros o cómo estoy yo posicionada en mi trabajo. También puede servir, por ejemplo, para establecer la energía vital que yo le destino a mis proyectos. Entonces, por ejemplo, en vez de poner nombres de personas, pongo los proyectos que tengo. O las actividades, las ocupaciones. Las ocupaciones, exacto. Y ver si alguna está eclipsando a la otra o cómo es la cuestión. Bueno, si les parece bien, nos despedimos. Así no pasamos tanto el horario. Estuvo muy linda la clase. Sí, gracias por compartir. Qué bonito. Muy linda clase, muchísimas gracias, chicos. Ay, gracias, Buenas tardes amores. a todos. Qué lindo. Diana, te mandamos un abrazo. Buenas tardes. Abrazo enorme a todos. Nos vemos el tercer sábado del próximo mes. Feliz fin de semana. Okay. Adiós, Con adiós. los estudios, ahí que se estuvieron armando grupos de estudios también. Organícense como mejor les resulte. Adiós, adiós. Abrazo enorme. Adiós.